Buen día, estimados estudiantes. Tal como les había prometido, en esta ocasión les voy a proporcionar un aspecto teórico práctico y sencillo acerca de las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Ya, antes de pasar a la resolución de los ejercicios, un pequeño sustento teórico que les va a ser de mucha ayuda. Primero, ¿qué se entiende por razón trigonométrica? Una razón, como se ve en los cursos de aritmética o de razonamiento matemático, una razón es un cociente o la comparación mediante la operación de división entre dos cantidades. Pero acá, ¿a qué vamos a comparar? A los lados de un triángulo rectángulo. Por eso, primero los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos ángulos cuya medida es mayor que 0 grados, pero menor que 90. Por lo tanto, a todo ángulo agudo se lo puede inscribir dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, una razón trigonométrica viene a ser la comparación o el cociente entre dos de los lados. Y como tenemos en el triángulo tres lados, en el triángulo rectángulo tenemos tres lados, entonces pueden haber seis posibles combinaciones. Por lo tanto, vamos a tener ¿cuánto? Vamos a tener seis razones trigonométricas. Entonces aquí cabe hacer una aclaración respecto a los catetos, sobre todo. Si yo acá tengo al ángulo A, ¿no? El lado que está al frente va a ser el cateto opuesto a, mientras que el lado que está formando a dicho ángulo, ¿no? Junto con la hipotenusa, va a ser el cateto adyacente. ¿Ya? Y bueno, la hipotenusa no va a cambiar de definición con respecto a un ángulo, siempre va a ser la hipotenusa, ¿no? Esto hay que tenerlo bien claro. Cateto opuesto es el que se opone, el que está al frente, y el cateto adyacente es el cateto que está formando al ángulo agudo. No olvidemos que en todo triángulo rectángulo se va a cumplir el universalmente conocido teorema de Pitágoras, ¿no? Que él me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno. Entonces, la definición de las seis razones trigonométricas. Vamos a tener la razón trigonométrica seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso, para el ángulo A que se está mencionando, este seno sería cateto opuesto A dividido entre la hipotenusa que está representada como P. Coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para nuestro ángulo A, el cateto adyacente es este de aquí, C, dividido entre la hipotenusa, que sería B. La siguiente razón trigonométrica, tangente. Tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para nuestro ángulo A, el cateto adyacente es A, el cateto opuesto, perdón, y el cateto adyacente va a ser C. Siguiente razón trigonométrica, la cotangente. La cotangente es el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Para nuestro ángulo A, el cateto adyacente es C y el cateto opuesto es A. Secante, hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. La hipotenusa es B y el cateto adyacente es C. Ese sería el cociente. Y por último, la otra razón trigonométrica que falta es la cosecante. Es el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Para nuestro ángulo A, la hipotenusa es B, mientras que el cateto opuesto va a ser A. Entonces, en este cuadro, ustedes podrán notar que aquí seno y la cosecante son recíprocos. Miren, A sobre B, el seno, B sobre A, la cosecante. Entonces,
Cuando nosotros tenemos dos razones, ¿no? Cuyo producto va a ser uno, ¿no? Porque al multiplicarse se van a cancelar. Vamos a hablar de razones trigonométricas recíprocas. O sea, seno y cosecante son recíprocos, porque su producto es uno. Y lo mismo va a ocurrir con los pares coseno y secante y tangente y cotangente. ¿Ok? Esta es la teoría básica que necesitamos para desarrollar los ejercicios que tienen ustedes en su separato. Y pasamos al desarrollo de las mismas. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Nos dice, del gráfico, si la tangente del ángulo alfa es 5 tercios, nos piden que calculemos la tangente de tita. Bueno, acá en el triángulo donde está el ángulo alfa, que es el triángulo que aquí les voy a resaltar, que es este triángulo. Estoy haciendo un sombreado. Ya. En este triángulo donde está el ángulo alfa, tenemos que la tangente de alfa vale 5 tercios, pero la tangente ¿qué es? Cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero como la tangente es 5 tercios, yo puedo decir que el cateto opuesto no necesariamente tiene que ser 5, sino proporcional al número 5. Entonces acá digo que el cateto opuesto vale 5K y el cateto adyacente es 3K. Pero acá en el gráfico tenemos que los segmentos AC y CD son iguales, ¿no? Iguales en longitud. Entonces, CD tiene que ser 3K. Ahora, en el triángulo donde tenemos al ángulo agudo tita, que va a ser este triángulo que lo estoy sombreando de color fucsia, en este triángulo yo tengo al cateto opuesto y tengo a la hipotenusa, pero no tengo al cateto adyacente, que es necesario para para poder encontrar el valor de la tangente. Entonces, ¿qué voy a hacer? A este cateto BD le voy a llamar M, digamos. ¿Y qué voy a aplicar? Nuestro teorema conocidísimo de Pitágoras. ¿Ya? Y esto va a ser en el triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo BDC. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, desarrollando acá las potencias, voy a tener m cuadrado más 9k cuadrado es igual a 25K cuadrado. Quienes tengan un poquito más de dominio, sobre todo la geometría, se darán cuenta que eh, la hipotenusa y un cateto son proporcionales a los números 3, 5 y 3. Entonces, el cateto que falta va a ser proporcional a 4, pero vamos a demostrar m cuadrado, el 9K cuadrado pasa a restar y vamos a tener 16K cuadrado. Entonces, si extraigo la raíz cuadrada, ¿qué voy a tener? Que m es igual a 4K. Ya encontré el valor de m. Entonces, 4K. Luego, ¿qué nos piden? Nos piden que calculemos la tangente del ángulo tita. Y esa tangente, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto, que es 3K, estamos en el triángulo de color fucsia, entre el cateto adyacente, que es
4K. Entonces, si cancelamos K, vamos a tener que la tangente es 3 cuartos. Ya tenemos la respuesta, pero si vemos las claves, acá las claves están en forma de decimales. Pero esto ya no es un problema mayor, digamos, esto es bastante sencillo. 3 cuartos equivale a 0,75. Y aquí ya tenemos nuestra respuesta. Y la clave, y la clave sería la alternativa E. Bastante sencillo, ¿cierto? Pasamos al siguiente ejercicio. Voy a borrar y aquí el siguiente ejercicio. Me dicen, del gráfico, ya, del gráfico, hallar la expresión P, que es igual a cotangente de alfa más cotangente de beta y todo eso multiplicado por la tangente de tita. En el gráfico notamos algo. Notamos que hay segmentos que son idénticos. Entonces, a los segmentos que son iguales, voy a representarlos como una letra idéntica. Por ejemplo, a los segmentos que están marcados acá con un punto, voy a llamarlos M y M. Ustedes pueden usar la letra que mejor les plazca, ¿no? La simbología queda a decisión de ustedes. Y yo para AD, DE y EB, que son iguales, voy a llamarlos N. Entonces, miren, para la cotangente de alfa, que está en este triángulo rectángulo, me falta hacer la aclaración que acá debería ser 90 grados. Hay que hacer esa aclaración porque de otro modo no nos saldría el problema. Ya, voy a llamar a este punto N. Miren, en el triángulo ABN. En el triángulo ABN, ¿qué vamos a tener? Que la cotangente de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que sería desde A hasta B, 3N, entre el cateto opuesto que es M. Ahora, para el ángulo beta, tenemos en el triángulo EBC. En el triángulo EBC nos piden cotangente de beta. Cotangente es cateto adyacente que va a ser N entre el cateto opuesto que va a ser 2M. Miren, ya tengo dos de los términos que nos exigen para encontrar la expresión P. Y nos falta tangente de tita. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el triángulo DBC. En el triángulo DBC, tangente viene a ser cateto opuesto, ¿ya? La tangente de tita sería cateto opuesto, que es 2M, entre el cateto adyacente, que es 2N. Y esto se reduce a M sobre N, porque anulamos el 2 que se repite en numerador y denominador. Por lo tanto, ya podría hacer el reemplazo aquí en la expresión P. Bien, P igual, paréntesis, cotangente de alfa, que es 3N sobre M, más cotangente de beta, que es N sobre 2M, y todo eso multiplicado por M sobre N. Entonces acá, dentro de los paréntesis, yo voy a identificar un común denominador, ¿no? No puedo decir que las fracciones son homogéneas porque un denominador es m y el otro es 2m, pero lo que sí puedo decir que el común denominador podría ser 2m. Y hago lo siguiente. 2m entre m, 2. Por 3n sería 6n. 2m entre 2m, 1. Por n, n. Y esto multiplica a m sobre n. Ahora,
En el numerador que está dentro de los paréntesis, sumamos 6n más n, 7n. Y el denominador 2n por m sobre n. Pero un detalle que nos vamos a dar cuenta acá es que eh, tanto m como n se van a cancelar, miren. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 7 medios. Pero 7 medios como decimal, ¿cuánto va a ser? 3,5. ¿Ya? 3,5. Y aquí ya tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. P igual a 3,5. Alternativa, la B. ¿Ya? Espero que sea entendible lo que les estoy facilitando. Entonces, pasamos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice ahora este enunciado? Nos dice que del gráfico, ya que del gráfico hallemos P igual a seno cuadrado de tita. Bueno, acá tenemos que apoyarnos un poquito en la geometría porque vemos un punto medio, ¿no? de la hipotenusa y acá esta perpendicular. Esta perpendicular viene a ser una porción de mediatriz, por lo que para mí, para poder aprovechar la propiedad de la mediatriz, que si no lo recuerdan, lo voy a poner de esta manera, miren, si nosotros tenemos un segmento, ¿ya? Si tenemos un segmento que está siendo cortado en su punto medio, ¿ya? Si está siendo cortado en su punto medio, vamos a ver un poquito para que sea más preciso. Esa recta que corta en el punto medio y que además lo hace con un ángulo de 90 grados, a esto se le llama mediatriz. Pero la propiedad es la siguiente. Si uno elige un punto cualquiera de la mediatriz y lo une con los extremos del segmento que está siendo bisecado, entonces esos segmentos tienen que ser iguales. Eso es lo que nos dice la propiedad, ¿ya? Que estos dos segmentos deben ser iguales. Y en consecuencia acá se formarían triángulos isósceles. ¿Ya? Es una propiedad que seguramente lo han visto en su asignatura de geometría. Entonces acá el trazo obligatorio, ¿cuál sería? Sería unir este punto con este punto, ¿ya? Y por propiedad de la mediatriz, ¿ya? Este, este segmento debería medir 7, 7, ¿ya? Eh, entonces aquí el ángulo además tendría que ser tita, ¿no? Y bueno, acá, si tengo en este triángulo que les voy a sombrear, en este triángulo que voy a sombrear, aquí de color verde, tengo a la hipotenusa y a uno de los catetos. ¿Ya? Tengo a la hipotenusa y a uno de los catetos. Podría encontrar cuánto vale el otro cateto. ¿Ya? Voy a llamar a este cateto A. Entonces, por el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar el valor de A. Teorema de Pitágoras. Entonces, diría lo siguiente, que A cuadrado más 2 al cuadrado es igual a ¿cuánto? A la hipotenusa que es 7 al cuadrado. Entonces acá voy a tener que A cuadrado es igual a 49 menos 4. A cuadrado
es igual a eh, 45. Y lo voy a dejar así, como a cuadrado nada más. Ya, y ustedes ya en un ratito se van a dar cuenta de por qué. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Como en el triángulo mayor, yo ya tengo a los dos catetos, podría encontrar el valor de su hipotenusa. Pero a esta hipotenusa yo la voy a llamar 2b. ¿Por qué? Porque estos dos segmentos son iguales. Así que nuevamente aplico otro teorema de Pitágoras, ¿ya? Otro teorema de Pitágoras, pero ya para el triángulo mayor. Y digo que 2b al cuadrado es igual a cuadrado más 7 más 2, todo este segmento, todo este cateto vale 9. 9 al cuadrado. Entonces acá tendría 4b cuadrado es igual a cuadrado, que es 45, por eso no calculé el valor exacto de a, ¿no? Lo dejé como a cuadrado nada más 9 al cuadrado, que es 81. 4b cuadrado es igual a 45 más 81, que va a ser ¿cuánto? 126, ¿ya? Así que yo acá puedo despejar el b cuadrado, ¿ya? Puedo despejar el b cuadrado y solamente voy a poder sacarle mitad porque sería 63 sobre 2, ¿ya? Y ahora, el problema ya prácticamente se resolvió. Algunos dirán, pero ¿cómo, profesor? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta ya la encontraríamos en este triángulo. ¿Dónde está el ángulo agudo tita? Aquí, en este triángulo, que lo he sombreado de color celeste. Entonces, ¿qué diría? Por definición, nos piden seno cuadrado. Seno cuadrado de tita. ¿Y esto a qué es igual? A b sobre 7 al cuadrado, ¿ya? Pero si nosotros efectuamos la potencia, sería b cuadrado sobre 49, ¿ya? Pero b cuadrado nosotros ya lo tenemos calculado, es 63 sobre 2 entre 49. Y ese 49 se sobreentiende que está sobre un 1. De modo que podemos aplicar la regla de los extremos y los medios y tendríamos 63 entre 2 por 49. ¿Ya? Entonces, ¿podríamos simplificar algo? Por supuesto que sí. Podemos sacar séptima. Séptima de 63, 9. Séptima de 49, 7. Y ya tenemos nuestra respuesta. El seno cuadrado de tita sería en el numerador 9 y en el denominador tengo 2 por 7, que es 14. Y aquí nuestra respuesta. Y la clave al problema sería la 9 catorceavos. Ya está. Problema 3 desarrollado. Pasamos al siguiente. A ver, acá en este ejercicio ya tenemos en la forma de enunciado, ¿no? Nos hablan de un triángulo rectángulo, así que hay que graficarlo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la gráfica de nuestro triángulo. Y nos dice, en un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Entonces vamos a hacer una gráfica procurando cumplir con esa condición, que un cateto mida el doble del otro.
Ya pongo el ángulo recto y acá vamos a poner A y 2A. Un cateto, el doble del otro. Ahora, nos piden calcular la secante del mayor ángulo agudo. Y aquí el criterio. A mayor lado se opone el mayor ángulo. Entonces aquí, como este, como este es el lado mayor, el ángulo mayor será el que se opone. Y vamos a llamar a este ángulo X. Entonces, nuestra incógnita es calcular la secante de X. Ahora, si aplicamos la definición, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, pero no tenemos la hipotenusa. La podemos calcular. Para eso, nuevamente nuestro teorema de Pitágoras. Nuevamente el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, h cuadrado es igual a cuadrado más 4a cuadrado. H cuadrado es igual a 5a cuadrado. Entonces, si yo extraigo la raíz cuadrada, h sería a, que proviene del a cuadrado, que sí tiene raíz, multiplicado por la raíz de 5. Entonces vamos a dar respuesta. La secante de X, por definición, es hipotenusa sobre el cateto adyacente a X, que es A. Pero la hipotenusa es a raíz de 5 y lo dividimos entre A. ¿Qué cancelamos? Cancelamos el A. De modo que nuestra secante solicitada va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz de 5. Entonces ya tenemos acá una respuesta. Secante igual a raíz de 5. Y nuestra clave sería la E. Perfecto. Vamos bien, ¿cierto? Entonces, vamos con un problemita más. Problema 5. Nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, BC mide 65 y además el coseno de A es igual a 84 sobre 85. Y nos piden que determinemos el perímetro de dicho triángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar a un triángulo con esas características. Ahí está el triángulo. Coloco el ángulo de 90 grados y según lo que nos dice, A, B y C. En el vértice B está el ángulo de 90 grados. ¿Qué más me dicen? BC. Este segmento BC mide 65. Y miren, el ángulo A, ¿dónde está? Es este ángulo, ¿ya? Entonces, el coseno de A nos dice que es 84 sobre 85. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Como es 84 sobre 85 y estos son números consecutivos, no van a tener nada en común como para simplificar. Lo pongo de esta manera. Como yo sé que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, al cateto adyacente lo pongo como 84K y acá a la hipotenusa lo pongo como 85K. ¿Ok? Y bueno, habría que aplicar el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Para poder encontrar cuánto vale K, ¿ya? Entonces,
Si aplicamos el teorema de Pitágoras, si aplicamos el teorema de Pitágoras, se me fue un ratito se me movió un ratito la presentación. Ya, esto no es problema. Ya. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, diríamos que 65, que es un cateto elevado al cuadrado, más el otro cateto que es 84K elevado al cuadrado, es igual a 85K elevado al cuadrado. Ya, pero ustedes pensarán, uy, y hay que efectuar esa potencia, ¿no? Son números en realidad que son bastante grandes. No necesariamente, miren chicos, acá nos vamos a apoyar en el álgebra. 65 al cuadrado es el 84K cuadrado, lo pasamos a restar y vamos a tener 85K cuadrado menos 84K cuadrado. Y acá nos vamos a topar con una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados, como lo habrán visto en el álgebra, ¿qué es? La suma, ¿ya? La suma multiplicado por la diferencia. Así que acá vamos a tener 65 al cuadrado es igual. 85 más 84 es 169K. Y en el otro paréntesis obtuve un K. Ya, ahora, miren, el 65 es 13 por 5. Y esto está elevándose al cuadrado. Es igual a 169K por K, K cuadrado. Así que yo acá puedo poner 13 al cuadrado por 5 al cuadrado. Es igual a 169K cuadrado. He aplicado propiedades de los exponentes. Pero sucede que 13 al cuadrado es 169, miren, y se puede cancelar. Entonces tengo 5 al cuadrado es igual a K cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto me sale K? K es igual a 5. ¿Ya? K es igual a 5. Por lo tanto, los lados del triángulo van a ser 85K, que va a ser 425, 84K, que va a ser 420. ¿Y qué nos piden? Lo que nos piden en este problema es el perímetro. ¿Ya? El perímetro se lo representa mediante la simbología 2P. ¿Ya? Pero, ¿el perímetro qué es? La suma de las longitudes de todos los lados. 425 más 65 más 420. Aquí voy a tener 490 más 420. El perímetro va a ser de 910. Y me parece que sí tenemos una alternativa. ¿Ya? Buscamos. Y efectivamente aquí la alternativa C es la respuesta. ¿Ya? Perímetro 910. Ya está el problema número 5 desarrollado. Pasamos al siguiente. ¿Ya? Dice, si alfa es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo y tal que 5 veces la secante de alfa es 13, nos piden hallar el valor de la expresión que tenemos ahí, 3 seno de alfa menos 4 coseno de alfa y todo eso dividido entre 5 por el seno de alfa más 4 por el coseno de alfa. Ya. Entonces, lo primero, construir un triángulo rectángulo
¿ya? Un triángulo rectángulo acorde a lo que nos dice el enunciado. Ahí lo tenemos. Triángulo rectángulo. Y aquí voy a colocar al ángulo agudo alfa. Ahora, si yo despejo, si el 5 lo paso a dividir, voy a tener que la secante es 13 quintos. Entonces, sencillísimo, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Para este ángulo alfa, a la hipotenusa yo lo puedo llamar 13K y al cateto adyacente lo puedo llamar 5K. Entonces, me falta el otro cateto, el cateto opuesto, voy a llamarle A. ¿Cómo lo obtenemos? Fácilmente, como hemos visto en ya varios ejercicios anteriores, aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras. Tendríamos suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, a cuadrado más 25K cuadrado es igual a 169K cuadrado. Al 25K cuadrado lo paso a restar y voy a tener 169K cuadrado menos 25K cuadrado es 144K cuadrado. Extraigo la raíz cuadrada y ¿qué voy a tener? Que el cateto que me faltaba va a ser 12K. 12K. Lo ponemos. Lo ponemos. 12K. Y ahora, en la expresión que nos solicitan. La expresión que nos solicitan es 3 por el seno de alfa, ¿ya? 3 por el seno de alfa menos 4 por el coseno de alfa entre 5 por el seno de alfa menos 4 más, perdón, más 4 por el coseno de alfa. Y esto ya es cuestión de reemplazar. Miren, seno de alfa, ¿qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería 12K entre, entre 13K. Se puede cancelar el K, ¿ya? Y tendríamos la fracción 12 sobre 13. 12 sobre 13, ¿ya? Pero esto está multiplicado por un 3, ¿ya? Menos 4 por coseno de alfa. Coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. 5K entre 13K sería 5 treceavos. Mientras que en el denominador tendría 5 por seno, que es 12 treceavos, más 4 por el coseno, que es 5 treceavos. Ya. Arriba voy a tener 36 sobre 13 menos 4 por 5, 20 sobre 13. Y en el denominador voy a tener 5 por 12, 60 sobre 13 más 20 sobre 13. Como tanto en el numerador como en el denominador tenemos fracciones homogéneas, yo puedo decir, en el numerador, 36 menos 20, 16 sobre 13. Y en el denominador, igual, fracciones homogéneas, 60 más 20, 80 sobre 13. Entonces, los denominadores 13 se van a cancelar y me queda 16 sobre 80. Pero acá podemos simplificar. 80 es múltiplo de 16, es 5 veces 16, así que nos va a quedar la fracción un quinto. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Ahí lo tenemos, jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente problema.
Dice, en dos triángulos rectángulos, ¿ya? Consideremos a los ángulos agudos alfa y beta, ¿ya? Voy a empezar con el triángulo rectángulo donde está el ángulo alfa, ¿ya? Lo pongo así, de esta manera. 90 grados, el ángulo alfa. Y según los datos que tenemos, puedo decir, seno sería raíz de 3 sobre 7. Lo puedo poner como raíz de 3 sobre raíz de 7. Entonces digo, cateto opuesto sería un raíz de 3K y la hipotenusa, raíz de 7K. De modo que aplicando el teorema de Pitágoras, pero ya haciéndolo de una manera más breve, esto sería 7K cuadrado menos 3K cuadrado sería 4K cuadrado. Extraigo la raíz cuadrada y el cateto adyacente sería 2K. ¿Ya? Ahora, hay un dato que me dice que la cotangente, que la secante de beta es igual a la cotangente de alfa. Entonces, cotangente de alfa es cateto adyacente, que sería 2K, sobre el cateto opuesto, raíz de 3K. Entonces se van las Ks y puedo decir que esto es 2 sobre la raíz de 3. Miren, cuando tenemos el denominador con raíz, la mayoría estaría pensando acá en racionalizar, ¿no? Pero eso sería una chambita doble, digamos. No hay necesidad porque en la expresión que nos solicitan vamos a tener todo al cuadrado y la raíz se va a eliminar. Pero sí, lo que debo hacer es construir el otro, el otro, el otro ángulo agudo, ¿no? O el otro triángulo rectángulo donde está el ángulo agudo beta, ¿ya? Acá tenemos el dato que la cotangente de alfa es igual a la secante de beta y eso es 2 sobre raíz de 3. Así que construimos ese triángulo. Acá tenemos al ángulo beta, ¿no? Y miren, secante, ¿no? Secante de beta es igual a la cotangente de alfa. Entonces acá sería que esto es como un 2m hipotenusa y esto sería como raíz de 3m. Si aplico el teorema de Pitágoras acá nuevamente, el cateto que me falta sería simplemente m, ¿ya? Ahora, lo que nos piden, ¿ya? Lo que nos piden, la expresión e. Y acá mismo lo voy a desarrollar a su continuación nada más. Pongo la línea de fracción y vamos a tener 12 por la tangente cuadrado de alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí. La tangente es raíz de 3 cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Pero esto debe estar elevado al cuadrado. Más 9 por la tangente cuadrado de beta. Esto sería m, cateto opuesto, entre raíz de 3m. Y esto elevado al cuadrado. En el denominador, 3 por la cosecante al cuadrado de alfa. Cosecante es hipotenusa, raíz de 7K, entre el cateto opuesto, que sería raíz de 3K, pero esto elevado al cuadrado, menos la cosecante cuadrado de beta. La cosecante es hipotenusa sobre opuesto, y esto está elevado al cuadrado. Miren, sin necesidad de elevar al cuadrado las Ks y las Ms,
Se van a cancelar. Ahora, si efectúo la potencia, ¿ya? Si efectúo la potencia, ¿qué voy a tener? Que cada uno de los términos, numerador y denominador, se va a elevar al cuadrado. Entonces tendría 12 por 3 sobre 4. Raíz de 3 al cuadrado, 3. 2 al cuadrado, 4. Más 9 por un tercio. Acá en el denominador, 3 por 7 tercios. Menos, acá tengo 2 al cuadrado, que es 4. Así que nuevamente realizamos una simplificación. 12 entre 4, 3, ¿no? 9 entre 3, 3. Acá el 3 se cancela. Y miren con lo que nos estamos quedando. 3 por 3, 9. Más 3. Y en el denominador, 7 menos 4. ¿Cuánto es eso? 12 entre 3. ¿Y 12 entre 3 cuánto es? 4. Aquí está nuestra respuesta. ¿Ya? Y nuestra alternativa, en este caso, sería la alternativa B. Ya está resuelto. ¿Ya? Fíjense que no son tan dificultuosos los ejercicios que les estoy proyectando. ¿Ya? A ver, siguiente ejercicio. En la figura nos piden que encontremos el valor de la cotangente de Y, ¿ya? Menos la cotangente de X. ¿Ya? Cotangente de Y menos la cotangente de X. Bueno, eh, para poder tener una visión mejor de este problemita, voy a graficarlo para que tenga un poquito más de espacio para poder maniobrar acá. A ver, 30, 60. Ya. Unidades, 60 unidades. Y aquí el ángulo de 120 grados. Ya. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es aprovechar el ángulo de 120 grados. Porque si yo trazo una altura, me complico, porque no sabría la proporción en la cual se va a dividir el ángulo de 120. Pero puedo hacer esto, prolongar por acá, en esta dirección, ¿ya? Y también prolongar en esta dirección. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer el ángulo de 60 grados. 60 grados por aquí y 60 grados por aquí. ¿Ya? Me faltaba colocar que acá tenemos a los ángulos X, X y Y. ¿Ya? Y un detallito adicional. Ustedes deben recordar, o a estas alturas deben conocer la proporción que existe en el triángulo de 30 y 60 grados. Les voy a hacer recordar aquí. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo con ángulos agudos 30 y 60 grados, la proporción es la siguiente. La hipotenusa es el doble del cateto que se opone a los 30 grados y el otro cateto va a ser proporcional a la raíz de 3. ¿Ya? Y como yo acá hice aparecer al ángulo de 60 grados, pues voy a hacer que aparezca
los triángulos notables. Para eso, desde aquí, miren, perpendicular. Una perpendicular. 90 grados, ¿ya? 90 grados. Y si la hipotenusa, me estoy refiriendo a este triángulo que voy a sombrear. Para este triángulo, jóvenes. Para este triángulo. ¿Cuáles serían las longitudes de los lados que faltan? Miren, la hipotenusa vale 40, el cateto que se opone a 30 grados, que estaría acá, debería ser 20. Y el otro cateto sería 20 por la raíz de 3. Hago lo propio por el otro lado, por acá, 90 grados, perpendicular, ¿ya? Perpendicular, ángulo de 90 grados. Y si la hipotenusa, ¿ya? Me voy a referir ahora al triángulo rectángulo que se forma aquí, a este triángulo rectángulo que lo estoy sombreando de un color naranja. En este triángulo rectángulo, si la hipotenusa mide 60, el cateto que se opone a 30 grados, que está aquí, mediría 30. Y el otro cateto sería 30 por la raíz de 3, manteniendo la proporción que les recordaba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos piden? Cotangente del ángulo Y menos la cotangente del ángulo X. Miren el triángulo donde está el ángulo Y. ¿Cotangente qué es? Cateto adyacente, que va desde acá hasta acá, que vale 80, entre el cateto opuesto, que es 20 raíz de 3, menos la cotangente de X. Está en el otro triángulo rectángulo que se ha formado. Cotangente qué es? Cateto adyacente, que sería 70, entre el cateto opuesto, que sería 30 por la raíz de 3. ¿Podríamos simplificar algo? Claro que sí. Podríamos sacar décima para que el cálculo sea mucho más sencillo, ¿ya? Y acá, pues, un común denominador, ¿ya? Un común denominador. Múltiplo de 2 y de 3 sería 6. Entonces, el común denominador para las dos fracciones que tenemos sería 6 por la raíz de 3. Y miren, 6 raíz de 3 entre 2 raíz de 3, 3. Por 8, 24. 6 raíz de 3 entre 3 raíz de 3, 2. Por 7 sería 14. Pero le pongo el signo menos porque acá tenemos esto. Ya. En el numerador, 24 menos 14 sería 10 entre 6 raíz de 3. Y ahora, por último, eh, podría racionalizar, porque miren, en las claves no hay raíz de 3 en el denominador. Entonces hago lo siguiente. Por raíz de 3 entre raíz de 3. Y de paso también puedo sacar mitad. Mitad de 10 5, mitad de 6 3. Así que en el denominador me voy a quedar con 5 raíz de 3. Y en el denominador, ya, en el numerador 5 raíz de 3 y en el denominador tengo 3. Raíz de 3 por raíz de 3 3. Por el 3 9. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. La alternativa sería, nuestra alternativa sería la C. ¿Ok? Un poquito más laborioso, pero igual sale. ¿Ya? Entonces, jóvenes, miren, 8 ejercicios. ¿Ya? Los ejercicios 9 y 10 ya quedarían como un desafío para ustedes, pero
gustoso de ayudarles si es que habrían algunas dudas. ¿Ok? Miren, ahí tenemos los ejercicios 9 y 10. ¿Ya? Lo intentan, por favor. Ejercicio 9, ejercicio 10. ¿Ya? Entonces, espero que este video les sea de mucha utilidad, ¿ya? Y que de verdad represente una ayuda o una fuente de consulta adecuada para su preparación, ¿ya? Un muy buen día para todos. Gracias.